va? Que el Señor les bendiga. Gracias damos al Señor que podemos nuevamente estar delante de su presencia en adoración, en su presencia para adorarle, para glorificarle. Realmente es un momento hermoso el poder estar en este tiempo reunidos en el nombre del Señor. Y vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Vamos a continuar con esta serie que venimos dando, que venimos enseñando, valga la redundancia, los atributos de Dios. Hoy vamos a ver su santidad. Hoy vamos a ver la santidad del Señor. Y es muy importante que nosotros podamos conocer cada uno de los atributos. Dijimos que Él es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, que es inmutable, que es misericordioso, que es un Dios de amor. Yo quiero hablarte de la santidad de Dios. La virtud de la santidad de Dios o el atributo de la santidad de Dios es muy importante porque cada uno de los atributos de Dios se ejecutan de acuerdo también a la santidad. Así como el amor envuelve todo, así como el amor de Dios envuelve todo para que Dios pueda obrar dentro de ese amor, a través de sus atributos, poder obrar a favor de nuestra vida. Porque al conocer a Dios, uno conoce al Dios viviente, cómo es Él, pero también cómo obra en nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos, como venimos cada martes, aprendiendo sobre los atributos de Dios. El amor de Dios hace que todo funcione de acuerdo al amor maravilloso que Dios tiene para con nuestra vida, un amor que es inexplicable. Pero la santidad, la santidad de Dios es muy importante que nosotros podamos entender. Y vamos a tomar este tiempo para hablar justamente de su santidad. Y vamos a hablar de este Dios santo para ver cómo opera el Dios santo, el Dios que es realmente maravilloso y poderoso, cómo obra a favor de nosotros como hijos. Y vamos a hacerlo de una manera muy profunda en el hecho de poder nosotros comprenderlo a través de la palabra del Señor. Vamos a orar, tomarnos un minuto de oración y rogarle a Dios que sea en esta tarde pudiendo ministrar nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Amado Padre y Dios de los cielos, te damos gracias en este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, por el privilegio que podemos estar delante de tu presencia una vez más para adorarte, para glorificarte, pero también para aprender tu palabra. Te pedimos la gracia del Espíritu Santo para poder enseñar y para poder aprender lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Señor, tú que eres el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo, poderoso y soberano, a ti, Señor, vamos delante de tu presencia para clamar que puedas darnos la oportunidad de comprender tu palabra y que esta palabra quede grabado en lo profundo de nuestro corazón para que podamos saber de qué manera y de qué forma tú actúas a favor de nuestra vida como hijo de Dios. Gracias te damos, Señor, por todo, porque sabemos que tú eres el Dios que inspira la palabra de Dios y que cada enseñanza que estamos dando es guiada por tu Espíritu Santo para conocerte cada día más. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar de este Dios santo, vamos a hablar del Dios santo. Podríamos preguntar, ¿cuántos conocen en este tiempo a la santidad de Dios? Tú sabes que una de las cosas más fundamentales, o veo lo terrible que está ocurriendo en este tiempo, es que no conocen al Dios que es santo. Si conocieran la santidad de Dios, estoy seguro que muchas cosas que están haciendo no las harían. Porque la santidad de Dios es muy importante, porque de acuerdo a lo que vamos a ir aprendiendo, nos vamos a ir dando cuenta cómo actúa y cómo paga a cada uno de nosotros como hijo de Dios, el Dios Santo. Bien. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 11, y vamos a ver lo que dice Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era un escogido de Dios, un hombre de Dios, en el cual Dios tenía determinados planes para su vida, y uno de los planes que tenía determinado para su vida era librar de la opresión y de la esclavitud al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo de nuestro amado Salvador. Dios le da la oportunidad, de crecer, de conocer lo que era todas las ideologías y todo lo que eran los dioses que había en Egipto. Moisés tuvo la oportunidad de niño a ser criado como hijo de la hija de Faraón. Le dio la oportunidad que Dios le dio la oportunidad, porque es Dios el que dio la oportunidad, porque Él es soberano y Él hace las cosas bien. Le dio la oportunidad para que pueda
conocer y comprender en intimidad de qué manera los egipcios adoraron de distintos tipos de dioses. Entonces, este Moisés, en un momento, cuando ya es adulto, cuando ya está llamado por Dios para sacar al pueblo, el Señor se le presenta en su vida a través de una zarza ardiente, es una historia que todos conocemos, y se le presenta de una manera poderosa y le habla de este Dios santo, poderoso y que tiene toda autoridad. De a partir de ese momento, se entiende, se cree que el siervo Moisés tuvo la oportunidad de experimentar, tener una experiencia muy íntima con Dios. De hecho, que si nosotros miramos detalladamente cuando fue que libró, después de librar, después de todas las pestes o después de todos los juicios, después de todo lo que Dios había mandado, las plagas que había mandado a Egipto, el Señor, Dios Todopoderoso, le da la oportunidad a Moisés de conocerlo de una manera muy íntima, que es la manera que Dios quiere que todos sus hijos lo conozcan, de una manera muy íntima. Por eso es que es importante el tiempo que nosotros nos tomamos para estar con Él. Siempre sigo insistiendo en el tema de la oración, de la consagración, de la lectura de la palabra de Dios, para que cada uno pueda, a través de la lectura de la palabra del Señor y a través de la oración poder conocerlo y adorarlo y glorificarlo y exaltarlo y amarlo, ¿sí? Tener una relación de intimidad. Y Moisés, en el capítulo 15, verso 11, dice estas palabras. Miren lo que dice. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravilla, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Miren la profundidad de esta oración en la cual está declarando lo que tiene en su corazón el siervo Moisés. Ahora, ¿por qué habla de esta manera? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Vuelvo a decirte lo mismo. Moisés había tenido la oportunidad de conocer a través de estar al lado de la hija de Faraón y estar en un cargo tan importante, en un momento tan especial en ese lugar de Egipto. Había tenido la oportunidad de conocer las ideologías y las religiones y todo el paganismo en el cual, digamos, el pueblo egipcio tenía. Pero fíjense en algo muy, muy importante. Moisés, ¿sí?, no tuvo en cuenta eso, o sea, no lo aceptó, nunca lo tuvo en su corazón, no se contaminó con todo eso. Por eso que él renunció a ser el hijo de la hija de Faraón para poder librar al pueblo de Israel. Esto significa que Moisés desde muy temprana edad tuvo una relación con el Señor, pero luego, cuando el Señor se le presenta en la zarza, cuando tiene ese encuentro personal, por eso un encuentro personal cambia a la persona. El encuentro con Dios cambia a la persona cambia de muerte a vida, cambia su corazón, es completamente cambiado, transformado el corazón de la persona que está, digamos, con ese encuentro con el Señor. Por lo tanto, él cuando cuando dice estas palabras, lo que está reconociendo que todos esos dioses que los egipcios le habían enseñado que tenía que adorarlo, eran como nada comparado a las magníficas hazañas y a la santidad del Dios viviente. Él manifestaba esto. Por eso dice, ¿quién como tú, Señor? No hay nada, no hay ningún Dios que se pueda comparar con este Dios santo. No hay dioses en la tierra, no hay dioses que el hombre se haya inventado que se pueden comparar con el Dios santo. Gloria al nombre de Jesucristo. Y mucho menos estos dioses, y mucho menos los hombres se pueden comparar con la santidad de Dios. Muchos, entienden mal la palabra de Dios y ellos se ponen como dioses. Y ese es el gran problema de estos tiempos, donde se está endiosando a la gente, donde se quita de escena a Dios, y se ocupa el lugar de Dios viviente. Pero el hombre no puede. Por eso nosotros notamos y vemos si bien hay virtudes muy buenas en los hombres, de acuerdo a lo que Dios le ha dado, nunca se pueden comparar a la santidad de Dios, porque siempre, como hemos nacido con una naturaleza caída después de la caída en el Edén por Adán y Eva, todos fuimos maldecidos por el pecado. Quiere decir que todos los que nacieron después de Adán y Eva tienen la maldición del pecado heredado, como ya lo hemos hablado en alguna oportunidad. Nosotros, por ejemplo, podíamos hablar de hombres destacados,
de hombres cultos, de hombres que nos dejan ver a través de las historias o a través de que hemos estudiado en los colegios y demás. Y nos encontramos, por ejemplo, y quiero darte algunos ejemplos, y el primer ejemplo que puedo dar es Sócrates. Sócrates fue un modelo de pensamiento para muchos. Los pensamientos de Sócrates era algo de una mente extraordinaria lo que hablaba Sócrates. Era un hombre que tenía o escribía pensamientos humanos que realmente, de hecho, que hoy todavía siguen a través de estos pensamientos de Sócrates, mucha gente hablando, viviendo, ¿sí? A través de estos pensamientos. Pero hay algo que no sabemos, o sea, que no sabíamos, que no conocíamos, pero que es una realidad en la vida de Sócrates. Era muy bueno de buen pensamiento, pero ¿sabés qué tenía el gran problema que tenía Sócrates? Que era muy descuidado con su esposa e hijo. No los mantenía. O sea, él salía, él hacía sus cosas, pero nunca pensaba en su familia, hacía viajes y demás, pero nunca pensaba en su familia. No los mantenía, no le daba de comer y escuchá bien lo que te digo, los abandonaba. Este hombre con pensamientos realmente extraordinarios. Podemos hablar, por ejemplo, a Platón, encontramos como ejemplo a Platón o Aristóteles, que fueron también maestros muy notables de la filosofía griega. Ellos eran muy notables, muy cultos o muy preparados para enseñar esta filosofía griega y tenían pensamientos también, pensamientos muy sabios, de hecho que mucha gente se manifiesta o cree, por ejemplo, con respecto a Platón y Aristóteles. Pero estos sabios fueron muy tolerantes en la época que ellos vivieron con un libertinaje sexual terrible. Ellos fueron ellos fueron muy tolerantes, les permitían, estaban de acuerdo con todo lo que sexualmente exponía, por ejemplo, los contemporáneos de ellos de ese tiempo. Podemos hablar de la Biblia también, podemos encontrar los casos de la Biblia, por ejemplo, David, según la Biblia, fue un rey fiel, fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero tuvo errores. Se acostó con una mujer, envió a matar a su esposo, luego cometió un montón de errores, cometió un montón de equivocaciones, en el cual nos está mostrando que no tiene santidad, sino que es un hombre que falló. Pedro, por ejemplo, Pedro era un hombre que fue un apóstol en el cual Dios eligió la vida de Pedro para poder comenzar con la iglesia. Fue el primero que predicó la palabra de Dios, donde después del día de Pentecostés se convirtieron 3.000 personas, luego 5.000 y luego en la tercera predicación había más de gente que no se podía contar el número de los que se convertían al Evangelio a través de la predicación de Pedro. Pero Pedro tuvo un error y uno de los errores más terribles que tuvo Pedro es negar a Cristo, negó al Señor. Ahí nos muestra que tampoco era santo. Por eso es importante que nosotros podamos conocer esto. Podemos hablar de Juan el apóstol, ¿no? O sea, qué bueno, Juan el apóstol era el apóstol del amor, el apóstol más bueno. Tuvo las revelaciones muy importantes de la Biblia en el Apocalipsis. Fue un hombre que estaba al lado de Jesucristo, que escuchó los mensajes del Señor y de hecho que Dios lo lleva a la isla de Pasmo para revelarle la palabra del Apocalipsis, pero cometió un error tremendo, terrible. Cuando él vio el ángel que venía a transmitir el mensaje del Señor, ¿sí? Esto lo describe en el libro de Apocalipsis, dice que se postró delante del ángel y lo adoró para adorarlo. Eso nos muestra que tampoco tenía santidad. En un momento tuvo al Señor Jesús, estuvo la oportunidad de escuchar la palabra, el Señor fue enseñado por el Señor, pero en un momento cuando se tuvo la revelación en el Apocalipsis, él estaba en el día dice, en el Espíritu, tuvo la revelación perfecta y poderosa del Señor Jesucristo, pero en un momento, cuando se presenta al ángel para darle el mensaje que Dios le daba, se postra para adorarlo. ¿Puedes entender esto? Entonces comprendamos, hermanos, que los hombres más fuertes tienen virtudes, o hombres preparados tienen virtudes, pero tienen algo muy en particular cada uno de los hombres que hemos nombrado, y podíamos nombrar un montón de hombres y mujeres de este tiempo también, que son siempre los seres humanos tenemos debilidades en nuestro carácter, debilidades que
que nos descalifican, debilidades que todo hombre tenemos que nos descalifica. Tenemos que comprender que los seres humanos, el único que puede tener la santidad verdadera es el Señor, nuestro Dios. Nosotros no tenemos santidad absoluta. Vamos en un proceso de cambio, de búsqueda de santidad. Cada día de nuestra vida es una tarea ardua para hacer morir esta carne. Sí, es verdad, todos. Vos, yo y todos los que predicamos la palabra de Dios y que anunciamos el Evangelio del Señor, luchamos y hacemos que todos los días de nuestra vida sea crucificada nuestra carne para que esa carne no gobierne nuestra vida y nos lleve otra vez a la tiniebla o nos aleje de Dios. Eso es importante. Por eso la búsqueda del Señor. Ahora, en cuanto a usted o a mí, ahora vamos a hablar de esa santidad de Dios, a eso me refiero, de esa santidad del Dios viviente, la cual nosotros no podemos tener, pero que es importante que nosotros podamos entender la santidad de Dios y de qué manera puede llegar a obrar esa santidad de Dios a favor de nuestra vida, ¿sí? Por eso yo digo que este atributo de la santidad de Dios, dentro de este atributo de la santidad de Dios, sin la santidad de Dios, imposible que todos los atributos demás puedan ser ejecutados a favor de nuestra vida. La palabra santidad viene del vocablo del hebreo kadosh. Y esta palabra kadosh tiene dos significados. El primer significado significa separación. Y el segundo, porque dice, cuando hablamos de separación, Dios está separado, pero también significa pureza. O sea, significa separación y pureza. Dios es un Dios guardado, o sea, en pureza. Dios es sumamente puro, es totalmente separado de toda especie de mal, de toda especie de pecado. Dios no puede estar pecando porque Dios es santo, por eso no acepta el pecado. Viste que normalmente nosotros predicamos y hablamos sin santidad va a ser imposible ver a Dios, que es lo que vamos a seguir viendo. Habla siempre de lo que es, porque el pecado nos aleja del Dios santo, del Dios que está separado del mal y que es puro, sumamente puro. Un Dios sumamente puro, un Dios separado del mal no puede permitir el pecado. La santidad de Dios no puede permitir el pecado. El pecado es una transgresión y la paga del pecado, dice el Señor, es muerte espiritual. ¿Sí? Es muerte. No hay otra determinación. Por eso su pureza le impide aceptar, ¿sí? le impide aceptar el pecado. No puede, esa santidad de Dios no acepta el pecado porque Él es santo. Entonces este término de santidad destaca la esencia moral de Dios y destaca que Él está limpio de toda corrupción moral. Este Dios está apartado de toda corrupción moral, de todo lo malo que el hombre normalmente tiene. Lamentablemente, cuando no se conoce a Dios y no se conoce estos atributos de Dios y no se conoce la santidad de Dios, muchas veces, llevan a Dios hacia el pecado, o sea, lo hacen presentar como un Dios injusto, como un Dios pecador. Esto es terrible en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Por eso es importante conocer los atributos de Dios para no ser engañados. La Biblia dice que nos enseña que Dios es un Dios eternamente santo, por lo tanto no acepta el pecado, no está de acuerdo con el pecado. Por más que lo quieran disfrazar de una manera, de otra, hablen de lo que sea, no acepta el pecado. Por eso decimos que este término, santidad, destaca la esencia moral de Dios y destaca que Él está limpio de toda corrupción moral. Él es único, no hay otro con Él, no hay otro Dios que sea santo. Este es un sentido solamente de Dios, de este Dios santo. Solamente podemos hablar de Él, que es el único que sirve como modelo de pureza. Nosotros debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, decía, ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea, no habla de una imitación al Dios santo, nos lleva justamente al Dios que es realmente el modelo para los hijos de Dios, el modelo a seguir. Nosotros no debemos parecernos a cierto hombre, a cierta persona que está supuestamente coordinando, dirigiendo o guiando la iglesia. Nosotros debemos parecernos al Señor. Y eso es importante que podamos entender. Y nosotros, el modelo de la santidad absoluta está puesto en Dios. Si nosotros imitamos a Dios, nuestra vida cada día se va a ir transformando, se va a ir renovando, va a ir transformando nuestro corazón a la santidad del Señor. Y esto nosotros debemos entenderlo, porque Dios es puro,
Por eso el único modelo a seguir de pureza, separado del mal y separado del pecado, es nuestro Dios, ¿sí? El Dios que envuelve, por eso que esta santidad envuelve todos sus atributos. Cuando, como dijimos, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios, todo está envuelto por la santidad de Dios. Envuelve todo lo que es el ser de Dios. La santidad envuelve todos estos atributos. O sea, todo está envuelto a través de la santidad de nuestro amado Dios y Salvador. Gloria al nombre de Jesucristo. O sea, si uno puede mirar esto, Dios ejerce todos estos atributos rodeados de su santidad. Por eso nosotros decimos, hay uno de los errores de concepto que muchas veces se predica, se enseña y vas a ver un montón, muchas veces calcomanía pegadas o cartelitos que se hacen, dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces escuchaste o leíste este mensaje? El tema es que siempre una palabra sacada de contexto, como dijimos, siempre da lugar a un pretexto. Entonces, nosotros hablamos de todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, siempre y cuando nuestra vida esté separada para Dios y apartada de todo lo malo, o sea, que estemos purificados, que estemos santificados por el Señor. Y esto es que nosotros debemos entender para que Dios pueda obrar, porque Dios no escucha al pecador. Dios no va a obrar a través del pecador, no va a justificar el pecado, que es lo que muchas veces muchos justifican, con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en muchos casos, yo hablaba, por ejemplo, para que vos me entiendas, hablaba con una persona que estaba adulterando, un hombre que adulteraba, yo le predicaba la palabra de Dios. Todas las veces que tenía la oportunidad hablábamos de todos los temas, pero siempre terminábamos hablando del Señor. ¿Qué hace un hijo de Dios cuando encuentra con una persona inconversa y la persona empieza a hablar de otros temas? En algún momento, lo que abunda en nuestro corazón van a hablar nuestros labios. Entonces, que abunda en nuestro corazón la palabra de Dios. Por lo tanto, queremos predicar la palabra del Señor. Entonces yo le hablaba de la santidad de Dios y que todo lo que le estaba pasando es justamente por el pecado, porque no estaba bien. Porque no estaba bien bueno esto de ir a la iglesia cada domingo, cada día de reunión, levantar las manos, cantar alabanza y demás cosas, pero él seguía adulterando. Y yo sabía que él seguía adulterando, entonces le hablaba la palabra de Dios, porque es necesario que nosotros demos a conocer el mensaje de Dios, el verdadero mensaje de Dios de arrepentimiento para salvación. Pero también podamos decirle, ¿no? Porque la Biblia nos es muy clara, dice que si uno corrige a alguien del pecado, saca a uno del pecado, librará a esa persona del pecado y hará que Dios obre a favor de su vida, ¿no? Entonces, yo le hablaba la palabra de Dios y le decía justamente a este hombre el error que tenía, porque siempre escuchaba todo, lo escuchaba decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que lo voy a lograr, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal cosa lo voy a lograr, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra cosa que voy a hacer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero su vida seguía en pecado. Entonces se usa un latiguillo como para poder salir del paso y una fe errónea en la cual sin santidad va a ser imposible que Dios pueda llegar a obrar a favor de sus hijos. Y eso también tenemos que entenderlo. Ahora, le hablo de la santidad y entonces este hombre lo primero que hace es decirme, bueno, mira, yo te voy a explicar por qué es lo que yo entiendo. No dice lo que dice la Biblia, lo que yo entiendo. Y él me dice esta palabra cuando me habla. Me dice, yo sé que si Dios quiere que yo deje a esta persona, me la va a sacar él. Si el Señor no me la saca, quiere decir que no está mal lo que estoy haciendo. Listo, hacemos a un Dios a tu manera, le dije yo. Un Dios que se complace de tu pecado. No se complace de mi pecado, pero Él sabe que yo con mi esposa no ando bien y que esta persona me ayuda, que esto es una persona que yo tengo otra charla, otro tiempo, otras cosas con ella, vivo mejor cosas con ella. Yo digo, pues me parece que estamos cerrando el camino, estamos siendo permisivos hacia el pecado y llevando al Dios Santo a ensuciarnos en nuestro propio pecado. Esto pasa porque no naciste de nuevo, porque tu corazón no está limpio, está en tinieblas, tenés entendimiento entenebrecido, por eso no entendés que pueda llegar a estar obrando Dios dentro de su santidad en tu vida, y que cada día te habla para que te aparte del mal. No, entonces no quiso saber más nada, obviamente dejó la iglesia, se fue a otra, y con el tiempo estaba sirviendo. Yo vi que estaba en un lugar con corbatita, él aparte ahí,
pero seguían sus andanzas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en tiniebla. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, tenemos que entender que Dios va a obrar a favor de nosotros, siempre y cuando también entendamos de que tenemos que entender que Él no va a aceptar ninguna clase, ningún tipo de pecado que nosotros consideremos que están bien porque nos favorecen. Nosotros siempre buscamos nuestros propios deleites, siempre somos seducidos, atraídos, como decía Santiago, por nuestra propia vida pecaminosa que podamos llegar, seducidos y atraídos por nosotros mismos. Y cuando da la luz el pecado, uno lo consuma y eso da luz a muerte, muerte espiritual. La paga del pecado, dijimos, es muerte. Por eso es importante que nosotros podamos entender la santidad de Dios. Él es un Dios puro y este Dios puro no hay malicia. No hay malicia en él. Él está separado de toda maldad. Nunca usaría estos atributos para hacer un mal. Nunca usaría los atributos. Él no puede usar su omnipotencia, que tiene todo poder, para castigarte, para hacerte mal, para destruirte. No. ¿Por qué? Porque Él es santo y porque Él es un Dios de amor. Y siempre va a obrar. El amor lo que hace es que obre la misericordia de Dios para que nosotros nos arrepintamos. Cuando yo le hablaba esta palabra, no le hablaba mi persona, le estaba hablando el Espíritu Santo de Dios a ese hombre para que se aparte. ¿Sí? Por lo tanto, este Dios no va a obrar en destrucción, le va a dar oportunidad. Pero no dejemos de pensar en esto, que la paga del pecado es muerte, que Dios es justo. Por lo tanto, cada uno tendrá que rendir cuenta por lo que haya hecho en este cuerpo, bueno y malo, lo tendrá que rendir cuenta delante de aquel que tiene todo poder y que todo lo sabe. Vuelvo a repetir esta palabra, que tiene todo poder y que todo lo sabe, pero nunca, ningún atributo de Dios va a ejercer sobre nosotros para destruirnos. Siempre todo atributo de Dios va a ser a favor de nuestra vida. ¿Para qué? Para que cambiemos nuestra mala manera de vivir y busquemos la santidad sin la cual nadie le verá. ¿Cuántos gritan gloria a Dios a esto? Y me están entendiendo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso la santidad, acordate que la santidad de Dios es la que rodea al Dios, por ejemplo, al Dios de Ana. Cuando Ana hablaba, ¿no? Ana, estoy refiriendo a la Ana de la Biblia, que ella no podía tener familia, sin embargo, la madre de Samuel. Entonces le da la oportunidad de ser mamá y ella habla, no hay santo como Jehová. El apóstol Juan decía, Señor, tú eres santo. Moisés aclamaba, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Por eso decía, ¿quién como tú? Decía Moisés, Jehová entre los dioses, ¿quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Esto era una palabra que hablaba, en este caso, Moisés. Por eso lo santo, lo puro, procede de Dios. Todo lo puro procede de Dios. Todo lo oculto, todo lo malo, todo lo que es haber envuelto en pecado procede de Satanás. Sin embargo, todo lo puro, todo lo santo, todo lo bueno procede de Dios. Por eso que fíjate cómo Dios siempre habla, cada mensaje que da la palabra del Señor nos lleva justamente a ese cambio de corazón, a ese cambio de vida, a ese cambio total del corazón, para que dentro de esa santidad, ese Dios santo, pueda llegar a obrar a nuestro favor y ya no nos condene, sino que nos salve, o sea, nos siga llevando delante de su presencia para un día encontrarnos con Él. Por eso Dios es puro, santo, esa santidad procede de un Dios santo y que no se origina en Él, sino que no es que de golpe se hace santo, sino que siempre es santo. Por eso que es importante que nosotros entendamos esta santidad para poder nosotros parecernos al Señor. A ver, quiero que entiendas esto. Dios no tiene comunión con el pecado ni con el pecador. No tiene comunión. Dios obra en misericordia, sí, siempre obra en misericordia y nos va a hablar, nos va a dar oportunidad, pero eso no significa que Dios esté obrando y que esté de acuerdo a nuestra forma mala de vivir. ¿Me explico? No está de acuerdo. Lo que Dios obra a través del Espíritu Santo es que para apartarnos del pecado y nosotros vayamos tomando apariencia de santidad, o sea, nos estemos pareciendo, a eso me refiero, a la santidad sin la cual nadie le verá. Por ejemplo, Job decía unas palabras. Voy a leer en el lenguaje mejor dicho, voy a leer sobre la nueva traducción viviente. La nueva versión es algo
más explicativo para que podamos nosotros entender. Y dice esto: escúchenme, dice el Señor, ustedes que tienen entendimiento, todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Esto lo hablaba, en este caso, lo hablaba Job, un hombre que había sufrido un montón de situaciones en su vida muy terrible, pero a su vez de haber sufrido esas situaciones terribles en su vida, él nunca buscó pecar contra Dios. Si bien su naturaleza pecaminosa lo llevaba a errores, su vida en busca de la santidad lo llevaba a parecerse al Señor. Por lo tanto, el Señor sabía que era que era un hombre piadoso, que era un hombre honrado, que era un hombre recto y apartado del mal. Fíjense en qué palabra da, por ejemplo, como testimonio de Job. Job, ese hombre que había vivido este tipo de situaciones, lo que hace es reconocer los atributos de Dios. Por eso él dice: escúchenme, presten atención. Ustedes que tienen entendimiento, esto lo habla Job. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Nada malo. El Dios viviente no puede hacer nada malo. La santidad es el atributo de Dios por el cual Él quiso que nosotros le conociéramos. Ese es el atributo que nosotros debemos conocerle a este Dios maravilloso y poderoso, ¿sí? Y a este Dios santo. ¿Por qué? Porque nos lleva, vuelvo a decir lo mismo, nos lleva dentro de la santidad para que nosotros nos parezcamos a Él, vayamos pareciéndonos a Él. Fíjense con la venida del Señor Jesucristo, que viene a ser el que vino a dar a conocer, ¿no?, a Dios en la tierra, porque hasta ese momento la gente lo conocía a través de revelaciones, se le presentaba en diferentes situaciones, pero lo que vino a ser Jesucristo vino a presentar al Dios del cielo con un poder glorioso para pagar el precio por el pecado, por la humanidad, pero también para preparar el camino al Espíritu Santo de Dios para que reine dentro de nuestros corazones, ya no de afuera, sino de adentro. Por eso que es importante que nosotros, otro tema que vamos a seguir viendo, va a ser el Espíritu Santo. Cuando nos vayamos a meter en profundidad de los temas del Espíritu Santo, vamos a darnos cuenta de qué manera y de qué forma Dios obra, ya no de afuera, ya no Dios, ven, más de Dios, no. Lo que vamos a entender que Dios está dentro de nuestros corazones, y ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, ¿sí?, que es el todopoderoso, el glorioso, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, el santo, el soberano, todo, reina dentro de nuestros corazones, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, o sea, nos guía hacia Dios. Entonces, yo quiero que veamos la santidad de Cristo en esta tarde. Todo lo que Jehová era para su pueblo en el Antiguo Testamento viene a concretarse y manifestarse, ¿sí?, en su Hijo Jesús, porque nosotros tenemos que ver que siempre nos habla de Israel, de la sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, ese Dios que era para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ese Dios que hablaba con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, escúchame bien, es el mismo Dios que habla en nuestra vida a través del Señor Jesucristo, quien vino a pagar el precio y ser el vicario, el intermediario, ¿no?, para que el hombre tenga, porque no hay nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos sino a través de Jesucristo, ¿sí? Por eso que es importante que nosotros podamos entender. Ahora, fíjense en esto, porque cuando el ángel Gabriel le da el anunciamiento del Señor Jesús, menciona el carácter santo de Dios. Lo menciona. Y esto lo encontramos en Lucas 1:35. Y dice Lucas 1:35. Cuando se le presenta y entonces María le habla, le dice cómo llegarás a esto, dice, cuando le dice, o sea, le da el anunciamiento para que quedaba embarazada de Dios, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Escuche bien esto. Por lo cual,
también el santo ser. O sea, ahí el Dios viviente, el Dios Padre, está mostrándole a María que el ser que iba a tener ella en su vientre y que nacería sería santo. Le quería mostrar esto. ¿Por qué le hablaba de esta manera a María? Bueno, le hablaba de esta manera porque María no había concebido a través de un hombre, sino que a través del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que Dios había derramado sobre la vida de María el poder del Espíritu Santo para que ella quede encinta, quede embarazada. Había puesto la simiente de Dios, había puesto ahí en esa mujer, porque si Jesucristo nacía de una relación entre un hombre y una mujer, iba a ser pecaminoso como nosotros. Pero como Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, era un santo ser. Por eso dice, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es una palabra tremenda, terrible, es una de las revelaciones más altas, más poderosa, más profunda de la santidad de Dios, que ha sido revelada y ha sido dada a nuestra vida a través del Señor Jesucristo. Y la santidad de Jesús consiste en la consagración a la voluntad y el propósito de Dios. El Señor Jesús vino a cumplir lo que el Dios Padre había determinado para su vida. Por eso Jesucristo no fue un mártir. Jesús no fue un mártir, no murió en la cruz como un mártir. Él fue a la cruz por voluntad propia, porque él tiene poder, dijo que tenía poder para poner su vida y para sacar su vida, si él quería. Pero por amor, para que nosotros podamos tener la imagen de él fue a la cruz para morir en la cruz de donde se paga el pecado, esa cruz maldito, aquel que es crucificado en un madero, fue maldito por nosotros, hecho maldición por Dios para nosotros, para que nosotros podamos realmente salir de este mundo y apartarnos para Él, separarnos para Él, para vivir una vida de santidad. ¿Me vas comprendiendo? Por eso el Señor viene y cumple todo para que nosotros, vayamos pareciéndonos a ese Jesucristo, y ese Jesús que es santo, nosotros vayamos buscando de parecernos a Él en esa santidad, que cada día de nosotros tengamos que crucificar nuestra carne como la hizo para que nosotros podamos comprender. Fíjense que en el libro de Filipenses habla una palabra tremenda lo que nos enseña. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo decía esta palabra del verso 5 en adelante. Miren lo que dice el apóstol Pablo juntamente para que nosotros podamos entender que debemos ser imitadores de Jesucristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya un sentir, el mismo sentir, lo mismo que tiene el Señor Jesús, nosotros tenemos que tener ese mismo sentir. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿sí?, es el Señor, para gloria del Dios Padre. Damos gloria al Señor por esto. Miren qué tremenda palabra, ¿no? Ahora, nosotros, los hombres limitados, los hombres pecaminosos, debemos imitar al Señor. No podemos imitar su omnisciencia, ni su omnipresencia, no podemos imitar su soberanía, no podemos imitar, pero nada de eso, pero lo que sí podemos imitar es la santidad de Dios, manteniéndonos apartados de todo lo que nos pueda ensuciar y contaminar nuestras vidas con pecado. ¿Cuánto me están entendiendo? Mire qué tremenda esta palabra que el apóstol, en este caso el apóstol Pablo, hablaba a los filipenses, para que estos filipenses, tanto como nosotros, podamos entender la necesidad de morir a nuestra vida pecaminosa y nacer en una nueva vida de santidad,
sin la cual nadie le podrá ver a Dios. Fíjense en esto. Hay una regeneración. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la regeneración? El nuevo nacimiento. Hay una tarea de Dios. La tarea que viene a través del Espíritu Santo para ir moldeando nuestras vidas para que nos parezcamos a Él. Pero tiene que haber un consenso, un acuerdo entre Dios y nosotros para que nosotros seamos tratados por Dios y Dios nos moldee a su imagen. Porque es importante que nosotros podamos parecernos al Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, ¿sí?, no se aferró, sino que no escatimó de ser igual que Dios, no se aferró a eso, sino que realmente se humilló, hasta lo sumo se hizo un siervo. O sea, lo importante es de qué manera y de cómo Él pudo dejar sus atributos de lado para que carnalmente poder o sea, dejar todo lo que Dios, la santidad de Dios, o sea, el poder de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios para convertirse en un hombre, ¿sí? Y llegar a ser un hombre. Por eso no hablo de santidad, que no había santidad, porque estoy hablando del momento que Él llega a la cruz, cuando toma nuestro lugar y es pecador, se hace pecado, Dios lo hace pecado por nosotros, ¿te das cuenta? Entonces es lo que nosotros debemos entender, que así como el Señor Jesucristo hizo una obra tan tremenda en la cruz del Calvario de sacrificio, también nosotros tendremos que sacrificar nuestro corazón y nuestra vida para vivir dentro de esa santidad sin la cual nadie le verá. El apóstol Pedro decía esta palabra en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice, miren lo que dice Primera de Pedro, vamos a leer, gloria al nombre de Jesucristo, vamos a leer del verso 13 en adelante. Dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, gloria al nombre de Jesús, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y si invocareis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es una palabra realmente que se hace tremenda. Sigue diciendo en el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria de hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire cómo nos lleva a mostrar, o sea, nos lleva a ver realmente la necesidad de crucificar nuestra carne y apartarnos de todo lo malo que impide que la gloria de Dios esté con nosotros, que impide que nosotros tengamos comunión con el Dios viviente. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo, Dios está separado, Dios es puro y quiere que su pueblo sea puro y sea separado
de todo lo malo. Qué importante que es este atributo del Señor de la santidad. Dios te bendiga. Espero que hayas entendido el mensaje, la enseñanza en esta tarde sobre la santidad de Dios. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por tu gran amor y tu misericordia, pero también por darnos tu palabra que es fiel y verdadera, tu palabra que es poderosa, que nos enseña sobre los atributos. Hemos visto gran parte de tus atributos, realmente es maravilloso poderte conocer, Señor, y poder saber cómo operan estos atributos. Pero hay algo que debemos comprender también, que es la necesidad que nosotros podamos comprender profundamente lo que significa la santidad del Dios Santo. Tú eres un Dios puro, un Dios separado, hay separación de todas las cosas malas. Por lo tanto, no vas a obrar ninguno de sus atributos en contra nuestra para destruirnos, sino que siempre obrarás con tus atributos para cambiar nuestras vidas y bendecirnos. Por eso nosotros debemos buscar esta santidad sin la cual nadie te verá. Es necesario que cada día de nuestra vida crucifiquemos nuestro corazón, nuestra carne, para podernos parecer a ti. Gracias por darnos tu palabra, gracias por darnos tu enseñanza, porque es tan importante que nosotros podamos comprenderte, Señor, que cómo, de qué manera y de qué forma puedes llegar a actuar en nuestras vidas. Señor, en esta tarde te pedimos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda para poder buscar esa santidad, para vivir dentro de esa santidad, crucificando nuestra carne y muriendo a cada momento a nuestros placeres carnales que cada uno de nosotros tenemos, para que cada día nos podamos parecer a ti. Padre, te adoramos y te damos gracias por Jesús, el cual nos pusiste como ejemplo para seguir, un ejemplo verdadero y poderoso en santidad, en obra, en milagro, en gracia, Señor, Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Dios bendiga tu vida grandemente. El poder de Dios pueda llegar a tu corazón y puedas entender esta palabra que hemos compartido en esta tarde. Recuerda esta palabra, la santidad de Dios. Y sin santidad es imposible que nosotros podamos ver a ese Dios santo. Dios te bendiga.